Imagina una sustancia que en un club nocturno se gana el apodo de la K y en un hospital salva vidas. Nació en un laboratorio en los años 60 y más de medio siglo después está resurgiendo como una de las terapias más prometedoras para tratar problemas de salud. Hoy te voy a contar la historia de la ketamina. Muchas personas han oído hablar de la ketamina como una droga de fiesta que se usa como tranquilizante para caballos. Es verdad, pero no es toda la verdad. Hay matices. Lo cierto es que la ketamina es una de las sustancias más incomprendidas. Lo que para unos es solo la K de las raves, para otros se ha convertido en una sustancia milagrosa para solucionar desafíos de salud mental. Y estas opiniones reflejan la dualidad entre estigma y esperanza. ¿Qué es la ketamina? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué riesgos implica? ¿Es una droga peligrosa, una medicina revolucionaria o ambas cosas? Y sobre todo, ¿por qué algunas personas sienten que la necesitan en sus vidas? Hoy hablaremos de los mecanismos de acción mediante los cuales la ketamina induce estados disociativos. En este vídeo voy a contarte lo que la ciencia, no los titulares, dicen sobre esta molécula que está cambiando el campo de la salud. Y por extensión, cuando las personas usan ketamina de manera recreativa, también hay cambios en el cuerpo a largo plazo que conviene entender. Recuerda que tienes las marcas de tiempo en la descripción para saltar al tema que más te interesa. Dale al botón de suscribir, esto me ayuda a divulgar el valor de los psicodélicos para todo el mundo. Eso es lo que alimenta el canal, por eso lo pido todo el tiempo, porque nos permite crecer y vamos a largo plazo aquí. Si ya has visto este programa antes y te gusta, ayúdanos, haz clic en el botón de suscribir y seguiremos construyendo esto para vosotros. Gracias a todos por estar escuchando, vamos con el vídeo. Comencemos con algo de historia. Muchas personas han oído hablar de la ketamina, pero lo que casi nadie sabe es que es muy similar a otra sustancia aún más polémica, el PCP. Estas son las siglas en inglés de fenciclidina, también llamado polvo de ángel. En 1956, Harold Maddox, investigador de la farmacéutica Parke Davis, sintetiza por primera vez el PCP como nuevo anestésico experimental. Si no estás familiarizado con el término, un anestésico es una sustancia que bloquea la respuesta al dolor. El PCP en su momento funcionaba bastante bien como anestésico. El problema es que venía con un efecto secundario nada agradable, algo llamado delirio de emergencia, que es simplemente una forma elegante de decir que hacía que los pacientes salían de la anestesia completamente desorientados, alucinaban, actuaban de manera irracional y en algunos casos llegaban a tener episodios psicóticos. Todas estas características hacían al PCP menos ideal para su uso médico. Finalmente, en el año 1962, el químico Calvin Lee Stevens creó a partir del PCP el CI581, que más tarde sería llamado ketamina. Las primeras pruebas en humanos se realizaron en 1964 con voluntarios dentro de prisiones bajo la dirección del Dr. Edward Domino. Descubrieron que los pacientes no perdían del todo la conciencia, pero tampoco estaban conectados con el entorno, sino que los pacientes entraban en un estado peculiar entre estar despierto y estar dormido. Este efecto único llevó a la esposa de Edward, Antoinette Domino, a sugerir lo que él describía como una disociación entre mente y cuerpo. Fue entonces cuando ella propuso llamarlo anestesia disociativa. En 1969 la farmacéutica Parke Davis lanza la ketamina bajo el nombre comercial Ketalar y se usó intensamente durante la guerra de Vietnam. Era especialmente útil porque una de las razones por las que esta sustancia se utiliza tanto en medicina es porque es un anestésico con un perfil de seguridad bastante alto. A diferencia de otros anestésicos con los que existe el riesgo de que si no se controla bien, el paciente puede sufrir una parada respiratoria. Con la ketamina, entre la dosis que hace el efecto y la dosis que podría resultar letal, la diferencia es enorme. Gracias a esta ventana tan amplia, se convierte en la sustancia ideal en contextos donde no hay un anestesista presente, como puede ser una clínica rural, una ambulancia o como sucede en muchos países en vías de desarrollo. Además de usarse en humanos, también tiene un uso extendido en veterinaria, especialmente en animales grandes como caballos. Todo esto refuerza su reputación como una herramienta potente, versátil y segura, incluso en manos de personal médico que no se dedica
dedica exclusivamente a la anestesia. En el año 2000, el psiquiatra Robert Berman publica el primer estudio clínico controlado que demuestra los efectos antidepresivos rápidos de una sola dosis de ketamina en pacientes con depresión mayor. Este hallazgo marca un giro en la psiquiatría al abrir una nueva vía terapéutica basada en el sistema glutamatérgico. Más adelante en el vídeo hablaremos más en profundidad de este sistema de glutamato. En el año 2019, la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa aprueban para uso médico la esketamina, una variante de la ketamina, bajo el nombre comercial Spravato. Esta aprobación representa un hito en la expansión de la investigación terapéutica con psicodélicos. Dicho esto, ¿qué es y cuál es el valor de la ketamina? La ketamina es una sustancia disociativa, lo que significa que genera una sensación de separar el cuerpo y la mente, como si te vieras a ti mismo desde fuera. Pero espera, ¿por qué me estás diciendo que la ketamina es un anestésico y también un disociativo? Estamos hablando de una sustancia cuyos efectos varían mucho según la dosis. En dosis altas, la ketamina actúa como un anestésico, produciendo una pérdida temporal de la conciencia. En dosis bajas, o también llamado dosis subanestésica, funciona como un psicodélico, alterando la percepción de la conciencia. Aunque la experiencia que genera la ketamina es distinta a la de los psicodélicos clásicos como la psilocibina, el LSD, el DMT o la mescalina, aún así sus efectos empatan con el sentido etimológico de la palabra psicodélico, que es manifestación de la mente. Recordamos que psique significa mente y delos manifestar. Aunque su mecanismo de acción es diferente al de los psicodélicos clásicos, la ketamina también permite que la mente se manifieste y lo hace de una forma única. Todo esto nos lleva a considerar no solo sus efectos, sino también los riesgos asociados. Si alguien se está preguntando si la ketamina puede generar adicción, la respuesta es sí. Aunque no induce una dependencia física tan intensa como los opioides o el alcohol, su uso prolongado y no supervisado puede llevar a un consumo compulsivo, especialmente en contextos recreativos. A pesar de este riesgo, la ketamina cuenta con usos clínicos bien establecidos. Hace 20 años se la asociaba principalmente con el PCP y su uso como droga recreativa. En los últimos 5 a 10 años, su aplicación en medicina, especialmente en psiquiatría, ha transformado su imagen. Una sustancia que una vez fue vista únicamente como una droga callejera, ahora se prescribe bajo supervisión médica y genera un enorme interés. Y todo este cambio tiene que ver con nuestra nueva comprensión de lo que es y no es la depresión. Para entender cuál es el valor de la ketamina y por qué es efectiva como antidepresivo, primero tenemos que conocer cómo entendemos la depresión en el cerebro. A principios de los años 80, los laboratorios que estudiaban la depresión comenzaron a usar un experimento con ratas que marcó un antes y un después. Este modelo, desarrollado por Roger Porsolt y conocido como el test de natación forzada, nos ayudó a entender mejor cómo se manifiesta la desesperanza. Imagina esto: colocas una rata en un cilindro lleno de agua, sin posibilidad de escapar. Al principio, como es lógico, nada con todas sus fuerzas para mantenerse a flote. Tras unos minutos, algo cambia, la rata deja de luchar y se queda inmóvil, haciendo solo los movimientos mínimos para mantenerse a flote. En ese momento, el investigador la saca, la seca, le da comida y la devuelve a su jaula. No se deja morir. Ese comportamiento, esa inmovilidad, se interpreta como una forma de desesperanza comportamental que refleja algo muy parecido a lo que en humanos llamamos depresión. No podemos preguntarle a la rata cómo se siente, pero sí podemos observar su conducta, y ese patrón, luchar, rendirse, quedarse quieta, nos dice mucho, porque en humanos también hay momentos en los que aparece esa resignación, un ¿para qué seguir? El test de natación forzada se convirtió en una herramienta clave para probar fármacos. La idea era sencilla: si un medicamento hacía que la rata nadara más tiempo antes de rendirse, podía ser un candidato para tratar esta enfermedad. Más lucha, más esperanza; menos lucha, más depresión. Así de crudo, pero también así de claro. A finales de los años 90 y principios de los 2000 ocurrió algo inesperado. Los científicos comenzaron a probar una sustancia poco convencional, la ketamina, en dosis bajas. ¿Y qué pasó? Las ratas nadaban más tiempo, mucho más. Esto llevó a un salto: probar la ketamina en humanos con depresión resistente al tratamiento, personas que llevaban años sin responder a los antidepresivos tradicionales. El resultado: efectos positivos casi inmediatos. En cuestión de horas, no semanas, la ketamina parecía reconfigurar algo en el cerebro de forma rápida. Y es ahí donde empieza una nueva historia, la historia de cómo una sustancia marginal, usada antes como anestésico y droga recreativa, comenzó a reescribir nuestra comprensión de la mente.
Los psicodélicos, utilizados en el contexto adecuado, modifican temporalmente la forma en que el cerebro procesa las emociones, los recuerdos y los pensamientos. Lo más interesante y más reciente es su aplicación en psicoterapia asistida. Para quien no lo sepa, la psicoterapia asistida es un enfoque terapéutico en el que se combina la terapia psicológica tradicional con el uso de una o varias sustancias psicodélicas. En el contexto de la psicoterapia asistida con psicodélicos, la ketamina se aprovecha no tanto por su capacidad anestésica, sino por su potencial para manifestar la mente. ¿Y cómo consigue la ketamina cambiar la mente? Desde el punto de vista psicológico, cuando la ketamina entra en escena, algo interesante ocurre en tu corteza frontal. Esta región está ubicada en la parte delantera de tu cerebro, justo detrás de la frente. A esta área, por ser la región que te ayuda a pensar antes de actuar y a decidir qué hacer para que las cosas salgan bien, la vamos a llamar centro estratégico o sala de control. La ketamina tiene un efecto curioso. Es como si afinara la conexión entre tu centro estratégico y otra región en nuestro cerebro que vamos a llamar tu centro de recompensas. Traducido de forma sencilla, te vuelve más sensible a si lo que estás haciendo realmente está funcionando y si no, te ayuda a reajustar el rumbo. En la práctica, esto significa que esta sala de control que llevas en la cabeza empieza a trabajar con más claridad y más motivación. Para alguien atrapado en un bucle de pensamientos negativos, como ocurre en la depresión, este cambio en la mente puede ser un respiro. De repente, la mente encuentra nuevos caminos para actuar, se recupera la capacidad de planificar con propósito y, lo más importante, vuelve la sensación de que tus acciones pueden dar resultados positivos, devuelve la esperanza. En terapia, este estado facilita que la persona acceda a contenidos emocionales previamente inaccesibles por la carga emocional que conllevan. Produce que el paciente está más receptivo a nuevas formas de interpretar y resignificar sus propias experiencias. También es importante tener en cuenta que los beneficios no residen únicamente en la sustancia, la que también actúa como un catalizador de experiencias. Después es necesario integrar estas experiencias mediante el trabajo durante y después de la sesión. La molécula abre una puerta, pero es el proceso de integración posterior lo que permite encontrarle un sentido a estas experiencias. Pensar en la depresión solo como un desafío clínico de una única dirección es un error. La forma correcta de entenderlo es que la mayoría de los procesos mentales funcionan como una carretera de doble sentido. Hay comportamientos, hábitos y circuitos prodepresivos y antidepresivos. Por ejemplo, exponerse a la luz azul de noche es prodepresivo y tomar la luz solar por la mañana es antidepresivo. No se puede separar el efecto de la sustancia de los efectos de la conducta. La sustancia te ayuda a reconectar con esa parte de ti que sabe ajustar el rumbo hacia lo que de verdad importa, pero ese cambio se refuerza y se sostiene a través de las acciones después de la terapia psicodélica. Como dice la frase célebre, una mejor vida a través de la química aún requiere una vida mejor. Ahora vamos a entrar en la neurociencia detrás de cómo la ketamina cambia el cerebro. Te aviso que esta parte del vídeo es bastante técnica. Si no estás familiarizado con estos temas o simplemente no te interesan los tecnicismos y términos complejos, te recomiendo que la saltes. Es solo un extra pensado para quienes quieren profundizar en los mecanismos de acción de esta sustancia. Omitirla no afectará a tu comprensión del resto del vídeo. Desde el punto de vista neurocientífico, durante décadas, la interpretación más aceptada para entender cómo funciona la depresión en el cerebro fue la llamada teoría de las monoaminas. Según esta idea, esta enfermedad es causada por un desequilibrio de ciertos neurotransmisores, como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Si tienes poca serotonina, te sentirás triste y sin motivación. Si tienes poca noradrenalina, tendrás falta de energía y concentración. Si tienes poca dopamina, perderás la capacidad de disfrutar las cosas. No era una teoría perfecta, pero fue lo bastante convincente como para que gran parte de la farmacoterapia antidepresiva se construyera alrededor de ella. Así nacieron medicamentos como los ISRS y los IRSN, todos pensados para aumentar los niveles de estos neurotransmisores. En los últimos años ha aparecido una nueva forma de entender esta enfermedad, la llamada hipótesis del glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. Es como el pedal del acelerador, una sustancia que usan muchas neuronas para activar a otras neuronas. Uno de los receptores más importantes para el glutamato es el receptor NMDA, que se activa cuando el glutamato se une a él, y además este receptor juega un papel clave en la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, cambiar y aprender. Enseguida veremos por qué esto de la plasticidad es importante. Al igual que el glutamato, la ketamina también se une al receptor NMDA, pero lo hace como un antagonista no competitivo, es decir, se une al receptor y bloquea la corriente
incluso cuando el glutamato está unido. Y este bloqueo desata una cadena de reacciones que parecen aliviar los síntomas depresivos de forma rápida. Según los conocimientos de entonces, esto no debería tener sentido, porque la ketamina bloquea un receptor esencial para la neuroplasticidad, y se creía que la plasticidad era crucial para salir de la depresión. Entonces los científicos pensaron, si bloquear NMDA ayuda contra la depresión, ¿funcionará con otros antagonistas de este receptor? Los estudios han demostrado que no basta con bloquear este receptor. Algunos fármacos como la memantina los bloquea y no lo consigue. Aquí es donde la ketamina destaca. No solo bloquea los receptores NMDA, sino que lo hace de una manera específica, promoviendo plasticidad cerebral. ¿Cómo puede ser que bloquear un receptor crucial para la plasticidad aumente la plasticidad? Aquí es donde se pone interesante. Las neuronas se pueden dividir en dos categorías según cómo es su efecto en otras neuronas. Primero, neuronas excitatorias, son como el pedal del acelerador. Al activarse estimulan a otras neuronas para que también se activen. Generalmente lo logran liberando glutamato. Segundo, neuronas inhibitorias, son como el pedal del freno. Al activarse impiden que otras neuronas se disparen. Lo logran liberando GABA. Ya hemos dicho que la ketamina bloquea los receptores NMDA, pero no lo hace en cualquier neurona. Bloquea principalmente las neuronas inhibitorias, impidiendo que se pueda activar el freno. Esto permite que las neuronas que son como el pedal del acelerador se activen con mayor intensidad. Esta activación intensa induce un fenómeno en las neuronas llamado disparo en ráfaga. Este patrón en ráfagas estimula la síntesis y liberación de una molécula clave, la proteína BDNF. Esta proteína no solo nutre, sino que actúa como una señal de crecimiento y fortalecimiento de las neuronas. Lo consigue porque se une a su receptor específico llamado TrkB, enviando un mensaje a la neurona para que añada más receptores AMPA en sus conexiones, y de repente con más receptores hace que la neurona sea más sensible a captar glutamato, pudiendo transmitir señales con mayor fuerza y ayudando al cerebro a formar nuevas conexiones. Entonces, ¿cómo logra la ketamina tener un efecto antidepresivo? Porque la ketamina no actúa solo sobre los receptores NMDA, también interactúa con los receptores opioides. Estos receptores constituyen la segunda vía de acción de esta sustancia. Hubo un estudio en 2018 en el que administraron ketamina a personas con depresión, como en investigaciones previas, pero introdujeron una variante. A algunos participantes también se les dio naltrexona, un fármaco que bloquea los receptores opioides. Un estudio demostró que si combinas ketamina con un bloqueador de estos receptores, no se obtienen los efectos antidepresivos deseados, pero otros estudios posteriores no fueron tan claros con lo mismo, así que hoy se piensa que los receptores opioides son un engranaje más, no el motor central. En otro estudio también se encontró que sin la proteína BDNF, la ketamina también pierde su efecto antidepresivo. En ratones modificados genéticamente para no producir esta proteína, la ketamina no logra revertir conductas asociadas a la depresión. Es aquí donde está el poder. El motor real está en la combinación de estos factores: bloquear los receptores NMDA en neuronas inhibitorias, liberar la proteína BDNF, clave para el crecimiento neuronal, y activación de las vías opioides. Esta triple acción favorece la neuroplasticidad en el cerebro, permitiendo aliviar la depresión en cuestión de horas y manteniendo esos beneficios a lo largo del tiempo. Y la pregunta final, ¿por qué esto importa? Porque nos está demostrando que la depresión no es solo un problema de serotonina, hay algo más profundo, una alteración en cómo las neuronas se comunican, cómo se adaptan y cómo aprenden, y eso en parte es lo que la ketamina está reconfigurando. Hasta ahora hemos hablado de la ketamina en contextos médicos, pero como imaginarás no todo ocurre en hospitales o consultas. Su consumo recreativo comenzó a hacerse visible en los años 80, aunque fue en los años 90 cuando se consolidó dentro de la cultura rave. En este entorno recibió apodos como vitamina K o incluso Kit Kat. La vía de consumo más común en estos contextos es la inhalada por la nariz. Los efectos aparecen con rapidez entre 5 y 20 minutos y suelen durar de 30 minutos a 1 hora. Quienes la usan la describen a menudo como una experiencia relajada, onírica e incluso con sensación de flotación. La intención de hacer este vídeo es que las personas tomen decisiones informadas, por eso hay que hablar también de los riesgos asociados a la sustancia. Hoy vengo a contaros 3 riesgos del uso recreativo con ketamina, siendo el tercero el más grave de todos. El primer riesgo que hay que tener en cuenta es el agujero K. Este es el término coloquial que se usa para describir un estado de disociación extrema. Cuando se consume ketamina en exceso, puedes entrar en un estado en el que pierdes casi por completo la capacidad de interactuar con tu entorno. No estás dormido ni inconsciente, pero tampoco presente en el mundo físico. Podríamos decir que el agujero K es un estado de trance donde la mente se sumerge en una realidad interna, pero con la gran diferencia de que la persona no elige entrar en ese estado ni tiene control sobre la experiencia. El segundo riesgo de la ketamina no está en la
la mente, sino en tu cuerpo. El consumo frecuente, sobre todo en dosis altas, puede destrozar tu vejiga, porque los metabolitos de la sustancia al pasar por la orina actúan como un corrosivo, desgastando el revestimiento interior de la vejiga. El resultado es dolor, urgencia constante para orinar y, en casos graves, sangrado que puede notarse en la orina. Esto no es un simple efecto secundario, puede ser irreversible. Estos síntomas engañan porque parecen inofensivos. No subestimes lo que no ves, porque el daño silencioso es el más peligroso. Incluso una sustancia prometedora exige respeto y cuidado. El tercer riesgo de la ketamina es el más grave, la sobredosis. Y hay una sustancia que multiplica este peligro al máximo, el alcohol. Según Drogopedia, mezclar alcohol y ketamina es extremadamente peligroso. No se trata de una simple resaca, hablamos de reacciones altamente impredecibles y de un riesgo real de muerte. Es cierto que la ketamina sola tiene un amplio margen de seguridad entre la dosis efectiva y la letal, pero al mezclarla con una sustancia depresora como el alcohol, ese margen desaparece. Los efectos se potencian y la ketamina se vuelve una bomba que el cuerpo difícil puede manejar. Si tienes que recordar una sola cosa es esta: no existe una dosis segura con esta combinación. El riesgo es potencialmente letal. La ketamina también arrastra historias, anécdotas y datos curiosos que muchas veces sorprenden, porque al final no estamos hablando solo de una molécula, estamos hablando de una sustancia que ha pasado por quirófanos, por guerras, por clubes nocturnos y hasta por laboratorios de vanguardia. Antes de terminar, vamos a abrir un espacio más ligero para conocer algunas curiosidades que hacen de la ketamina algo mucho más interesante de lo que imaginas. La ketamina es el único psicodélico ampliamente conocido que nunca ha sido ilegalizado por completo a lo largo de su historia. Uno de los factores clave que ayudó a que ganara terreno como opción terapéutica fue su estatus legal. Mientras el LSD, la psilocibina o el MDMA quedaron enterrados en el nivel más alto de prohibición, la categoría 1, la ketamina jugó con ventaja. Como desde sus inicios ha tenido un uso médico reconocido, esto ayudó a que esté posicionada en un nivel más flexible, la categoría 3, como sustancia de menor riesgo. ¿Qué significa esto? Que obtener permisos para investigar sustancias de categoría 1 es una pesadilla burocrática que desmotiva incluso a los investigadores más decididos. La ketamina, en cambio, se ha estado usando todo este tiempo en la mano de los médicos como anestésico. Y es aquí el punto clave. Su estatus legal no solo la mantuvo viva, la convirtió en el caballo de Troya que reabrió la puerta a la investigación moderna sobre psicodélicos. Moraleja: no siempre gana la mejor sustancia, gana la que la ley deja respirar. En España ya es legal hacer terapia asistida con ketamina. Según la legislación española, la ketamina solo está permitida en contextos médicos y con autorización de profesionales. Un ejemplo concreto: en Barcelona está tomando ventaja la clínica Sináptica. Se define a sí misma como el primer centro de salud especializado en medicina psicodélica en España. Utiliza ketamina racémica por vía intramuscular en contexto con psicoterapia. Aunque la posesión personal de ketamina está despenalizada y su consumo en espacios públicos es considerado una infracción administrativa grave, sancionada con multas que pueden ir desde los 601 hasta los 30.000 euros. Clínicas como Sináptica representan un cambio de paradigma para reconocerla como una herramienta más. ¿Sabías que hay gente que consume ketamina por el ano? Suena cómico y aunque el consumo intrarrectal puede levantar cejas, tiene lógica. Cuando la consumes por vía oral, primero pasa por el hígado antes de llegar a la sangre. En este proceso, parte de la molécula se convierte en norketamina, una sustancia menos potente. Entre un 20 y un 25% llega activo. En cambio, por vía rectal evita ese filtro y llega más ketamina intacta a la sangre, entre un 30 y un 50%. Y eso no es todo, esta sustancia puede disparar las enzimas hepáticas en el hígado. Por eso algunos consumidores optan por esta vía para reducir la inflamación de esta zona. Lo que suena gracioso puede ser la vía farmacológicamente más eficiente. Para terminar, decir que la ketamina no es un demonio ni una panacea, es solo una herramienta. Puede salvar vidas o ponerlas en riesgo. Todo depende de cómo, dónde y con qué propósito se use. Y cualquier herramienta de este calibre requiere conocimiento, responsabilidad y respeto. Si este contenido te ha servido, compártelo y suscríbete. Esta es la mejor forma de apoyar con coste cero a Veladas Project en la creación de un canal íntegro y completo de divulgación sobre el renacimiento psicodélico, ofreciendo educación basada en evidencia, abogando por cambios en las políticas y promoviendo la reducción de daños. Si quieres una segunda
parte para conocer más curiosidades sobre la ketamina, déjalo en los comentarios. Dale al botón de me gusta si te ha sorprendido descubrir que la ketamina es mucho más que un tranquilizante para caballos, y envíale este vídeo a tu amigo que necesita saber la verdad. También puedes seguir a Veladas Project en Instagram, donde comparto historias más personales y las últimas novedades sobre la dirección que está teniendo este canal. Por último y más importante, gracias por tu interés en los psicodélicos. So we're here making a documentary about ketamine, actually. Do you know anything about it? You have a lot of things that I've got. Anyway, thanks very much. Documentary done.